Mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, muy contentos de que podamos este día reunirnos, alabar y glorificar el nombre del Señor. Muy contento también porque es mi primera prédica y tengo el deber y la responsabilidad tremenda de predicar el Evangelio. Así que en realidad que sea mi primero no tiene mucha importancia, pero todo sea para la gloria del Señor. Así que, bueno, para contextualizar un poco de lo que vamos a predicar el día de hoy, quisiera comentarles que las palabras o los versículos de Isaías que leyó mi esposa Isadora tienen que ver con que estamos comenzando las semanas de Adviento. ¿Y qué es el Adviento? La verdad que yo no lo supe hasta que se me asignó realizar esta prédica con mayor claridad. Aunque recuerdo que alguna vez se me mencionó los primeros años que estábamos casados con mi esposa acerca del Adviento. Recuerdo muy bien que mi primo Sebastián y presbítero me llamó por teléfono un día para invitarme a su casa y me dijo: primo, te tengo un regalo. Y yo la verdad que estaba súper emocionado porque dije, mi primo es tan generoso, quizás ¿qué me va a dar? Un auto, no sé. Pero la verdad que pensé en cualquier cosa menos en lo que me regaló. Y lo que me regaló fue un calendario de Adviento. Muy bonito por lo demás, que contaba cada día del 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre, con versículos bíblicos acerca de la venida de Cristo, y tenía la particularidad de que traía unos chocolatitos y que había que comérselos uno cada día. Bueno, ustedes imaginarán que esos chocolates no llegaron al 25 de diciembre, pero en realidad eso no tiene mucho sentido en lo que estamos hablando ahora, así que pido disculpas. Bueno, entonces ahí comencé a entender un poco lo que era el Adviento, y hoy día podemos decir que el Adviento es una tradición que lleva muchos siglos, como decíamos, en la cual estamos predicando y estamos conmemorando, atentos, vigilantes a la venida y el nacimiento de Cristo Jesús, conmemorando la llegada de la Navidad. En el latín, Adviento es Adventus Redemptoris, es venida del Redentor. Así que eso es lo que estamos haciendo, entrando en un tiempo, mis hermanos, de predicación referente a la venida de Cristo, a la venida del Salvador y el cumplimiento de la buena noticia. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a orar, mis hermanos, para pedirle al Señor que me pueda guiar con su Espíritu Santo y a ustedes en sus casas, para poder guardar esta palabra en nuestro corazón. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, bendito Señor, santo es tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias el día de hoy, porque tú, Señor, nos has permitido apartar un tiempo para ti, Señor, para tu día de reposo, para glorificar tu nombre, para alabarte, para orar a ti, Señor, pero por sobre todo para oír tu voz, Señor. Amado Señor, queremos pedirte en esta hora que tu palabra sea calando hondo en nuestro corazón, Señor. Tu enseñanza, Señor. Que tu Espíritu Santo nos mantenga atentos, Señor, y quite toda distracción de nuestras mentes en nuestro hogar, Señor. De modo que estemos dispuestos a oír tu voz, Señor. Así también te ruego, Dios Santo y Espíritu, que tú me guíes, Señor, en esta predicación. Que tú perdones cualquier falta, Señor, de antemano. Y que tú me ayudes a crecer en ti para tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer rápidamente, ¿no?, los versículos que tuvimos leyendo, que leyó mi esposa, para poder recordar un poco mejor. Dice así, NBI: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar
el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados los robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Amén. Mis hermanos, tenemos que entrar un poco en contexto a las palabras y esta maravillosa poesía profética de Isaías. Y es que Isaías, en todas sus profecías, en todos sus libros del Antiguo Testamento, está revelando mediante el Espíritu del Señor al pueblo de Dios ciertos acontecimientos que han de suceder a corto plazo, pero también a muy largo plazo. Y tiene una combinación de todas esas cosas. En estos propios versículos, de hecho, podemos ver que Isaías está profetizando claramente acerca de la venida de Cristo que iba a suceder 700 años aproximadamente después, pero también algunos acontecimientos que tienen que ver con un futuro próximo, que tienen relación, por ejemplo, con el cautiverio del pueblo de Israel hacia el imperio babilónico, por ejemplo, debido a que el Señor los iba a castigar por su pecado, por su desobediencia, por su prostitución. Entonces tenemos profecías a corto plazo que tienen que ver con la desobediencia y el pecado del pueblo de Israel, y profecías a muy largo plazo que ellos no sabrían que iban a ser a tan largo plazo quizás en ese entonces, que tienen que ver con la restauración de todas las cosas, con el consuelo del pueblo de Israel y con un Redentor y Salvador definitivo, Cristo Jesús. Mis hermanos, las profecías de Isaías son catalogadas con una precisión exagerada. Incluso ciertos padres de la iglesia como Jerónimo en los primeros siglos después de Cristo, que estudiaba las palabras del profeta Isaías, decía que él, más que un profeta, parecía un evangelista. Y quizás estas palabras teológicamente sean un poco similares debido a que las profecías son anunciar las buenas noticias, predicar las buenas noticias. Pero Isaías lo hacía con una unción del Señor, con un espíritu tal que pareciera que Cristo mismo estaba pronto a venir, muy cercano, o que era una realidad en ese entonces. Sin embargo, pasaron 700 años, pasaron muchas cosas, pasaron generaciones y generaciones, y esas profecías de este Salvador no eran cumplidas hasta que nació Cristo Jesús, como dijimos, 700 años después. Por ende, mis hermanos, todas estas profecías son cumplidas y son evidenciados sus cumplimientos en el Nuevo Testamento. Por lo mismo, no podemos pasar por alto estas profecías y no podemos analizar esta prédica sin leer y ahondarnos en las palabras del Nuevo Testamento. Les invito a que ustedes puedan buscar en sus casas la palabra de Lucas 4, versículos 18 al versículo 21. Yo las voy a leer, que dicen así: Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Hermanos, estas palabras que leímos en Lucas son muy similares a las palabras que leímos antes en Isaías. Y estas palabras estaban siendo leídas
por Cristo Jesús en una sinagoga. Pero no solo eso, sino que luego de leer estas palabras, dice que Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban ahí en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles lo siguiente. Jesús les dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Qué maravilloso, mis hermanos. Así también, en el Nuevo Testamento, luego de la vida de Cristo Jesús, el propio Pablo anuncia y confirma que Cristo Jesús vino y cumplió las profecías, diciendo diciendo Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en Gálatas. Bueno, entonces tenemos que el Señor Jesús tomó la Biblia y comenzó a leer estas profecías. Ahora bien, ¿son esa la evidencia en sí misma de que la profecía está cumplida, mis hermanos? La verdad es que no. Podríamos pensar que, como Cristo lo dijo y repitió las palabras que dijo Isaías, entonces, bueno, la profecía está cumplida. No, mis hermanos, Jesucristo estaba dando un énfasis cuando dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, porque cuando Él estaba hablando y estaba repitiendo las palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí, no, lo estaba diciendo con la autoridad misma de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. La primera evidencia del cumplimiento de estas profecías, entonces, es que el Espíritu de Dios estaba en Cristo Jesús. Y estuvo primero en la Trinidad, ¿cierto? En la eternidad. Pero cuando Cristo se hizo hombre, estuvo antes de que naciera. Recordemos en Lucas 1:35, cuando el Espíritu de Dios le habla a María y dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu, la unción del Señor, es quien concibió en el vientre de María a Cristo Jesús. Ya estaba siendo ungido antes de que naciera Cristo Jesús. Y luego Juan el Bautista da testimonio de que Cristo era el ungido de Dios, que venía a dar cumplimiento a estas profecías, que Él era quien recibía esa unción del Señor para cumplir las profecías. Diciendo así: el enviado del Señor comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. ¿Qué restricción podía haber para Cristo Jesús si es la misma sustancia del Padre? Juan el Bautista está en estas palabras mencionándonos y contándonos que Cristo Jesús viene a pronunciar la buena noticia inspirado por el Espíritu de Dios que le fue dado sin restricción. Y aún más en su rol de bautista, cuando Cristo se acercó a cumplir con el bautismo propio al ser un sacerdote, Juan el Bautista da testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Nuevamente, nueva evidencia de que el Espíritu del Señor que anunciaba esta palabra estaba sobre Cristo. Ese era el Espíritu de Dios que Jesús mismo estaba leyendo. Ahora, mis hermanos, todas estas evidencias, la verdad es que cuando estaba desarrollando esta prédica me preguntaba: ¿por qué tantas evidencias? ¿Por qué necesitamos tantas evidencias? ¿Qué pasa con las evidencias? Quizás podríamos hacernos otra pregunta. ¿Qué argumentos son los que nosotros como cristianos necesitamos para confiar en que estas cosas fueron cumplidas en Cristo Jesús? Dijimos que no era propiamente tal el hecho de que Cristo haya repetido palabras
escritas por el profeta Isaías, sino más bien el hecho de que Él era el Cristo verdadero. Podríamos pensar y discutir quizás, bueno, para Isaías quizás fue bastante fácil creer que estas cosas iban a ser cumplidas porque Dios vino y le reveló tantas cosas, tantas maravillas, lo usó, lo santificó, ¿cierto? Pudo estar en la presencia del Señor sintiendo el temor de morir ante la santidad de Dios. Entonces, no tenía con qué dudar. Por eso predicaba con ese gozo del Evangelio, como si fuera el Evangelio mismo, predicándose en un presente y no en un futuro. Lo mismo podríamos pensar de los profetas y discípulos del Nuevo Testamento que fueron testigos de la vida de Jesús. Bueno, ellos vieron tantas cosas, ellos fueron testigos de que se cumplieron realmente estas cosas. Pero ¿qué hay de nosotros? 2700 años después de las palabras de Isaías. Es que a veces necesitamos y a veces nuestra carne, nuestro corazón nos está pidiendo que ocurran cosas anormales, fenomenológicas, que se abra un cielo y nos diga el Señor, tú eres mi hijo, yo soy el Señor, ¿cierto? Como lo podíamos ver en la Biblia. Lo cierto, mis hermanos, es que aun si hubiésemos vivido las cosas que vivieron los profetas en la gracia y misericordia del Señor, nuestro corazón habría delatado nuestra infidelidad y nuestra falta de fe. Si no, preguntémosle a Pedro, que estuvo tan cerca de Cristo, un discípulo que iba y hacía discípulos en el nombre de Cristo Jesús, proclamaba la buena noticia y sin embargo le negó. En la providencia de Dios le negó y fue sostenido por Cristo Jesús y fue sostenido por el Señor en su voluntad, porque tenía un llamado maravilloso. Pero aún así a nosotros, aún si hubiésemos tenido pruebas, hermanos, aún si viviéramos cosas que no pudiésemos explicar, milagrosas, nuestra fe y nuestro corazón nos acusa de que somos fluctuantes, de que nos debilitamos y muchas veces perdemos la confianza en la palabra del Señor, perdemos la confianza en el cumplimiento de estas profecías. Mis hermanos, no hay argumentos teológicos, científicos, históricos que puedan fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el cumplimiento de estas profecías. Pero hay el Espíritu Santo en nuestra vida que te está molestando y me está molestando día a día para buscar, inundarnos en la palabra del Señor, para ver todos estos testimonios, para ver todas estas maravillas y convencernos de que todas estas cosas fueron cumplidas y lo que falta por cumplirse va a ser cumplido, mi hermano. Pedro mismo decía que no hay, que dijo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No fueron mentiras, fueron cosas que sus propios ojos vieron. Vieron la majestad del Señor. Pero además dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en los corazones. La palabra del Señor debe ser nuestra antorcha en estos días quizás de transición hasta la venida de Cristo, no de transición, sino de transición en esta tierra. En estos días de espera, en estos siglos de esperas, es la palabra del Señor a la que nosotros tenemos que ir para confiar en estas verdades, para esperar en Cristo Jesús, en que termine de cumplir las profecías de Isaías y las profecías que el propio Cristo anunciaba. La buena nueva, la buena noticia de salvación, la justicia del Señor, la venganza del Señor contra todo pecado y la salvación a todos sus escogidos. Así que, por tanto, mis hermanos, es muy difícil que podamos estar confiados y seguros y fortalecidos en el Señor si no nos sumergimos en las enseñanzas y en la palabra de Dios.
Mis hermanos, quiero pasar al segundo punto de estas palabras que estamos estudiando del profeta Isaías y tienen relación con el oficio de Cristo. Los versículos 2 y 3, parte de los versículos 1 también nos muestran el oficio de Cristo. Dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, a dar libertad a los prisioneros y a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. A confortar a los dolientes de Sión, me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para mostrar su gloria. Hermanos, tenemos que entender que parte de esta profecía, como decíamos antes, Isaías estaba anunciando ciertas cosas que tenían más referencia con los tiempos a corto plazo, más que a lo que podemos estar experimentando el día de hoy. Cuando la palabra está hablando acerca de proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, está haciendo referencia a los años de jubileo, a los 50 años de esclavitud que cumplían los hombres de Israel ante los imperios y que iban a ser declarados libres a toda la opresión que sufrían en ese tiempo. Sin embargo, no podemos dejar de destacar que esto tiene estricta relación con las promesas de Cristo Jesús, puesto que Cristo Jesús ha de liberar su obra en la cruz. Iba a liberar, iba a sanar corazones, como decía, iba a proclamar libertad a todos los siglos. No a los años venideros después de la vida de Cristo. La obra de la cruz estaba haciendo efecto en todos los siglos, aún en los tiempos de esclavitud del pueblo de Israel. Es importante tener esta apreciación para que no podamos confundir quizás el mensaje entre contextos. Ahora bien, entrando más en lo que tiene relación con los oficios de Cristo, dentro de nuestra confesión de fe, podemos ver que Cristo vino a tener 3 oficios. Un oficio de profeta, un oficio de sacerdote y un oficio de rey. Como decíamos, Cristo viene con el Espíritu del Señor, ungido por el Espíritu del Señor, a dar buenas noticias a los pobres. Y cuando la palabra hace referencia a estos pobres, tenemos que recordar las prédicas de unas semanas atrás, cuando aprendíamos a orar, ¿cierto? Y hablábamos de las bienaventuranzas. Los pobres de corazón, los que lloran a causa del pecado, el Señor venía a darle buenas noticias a ellos. Buenas noticias de salvación. Cristo venía a profetizar sobre Él mismo. Y venía a profetizar sobre lo que Él estaba haciendo, las cosas que estaba cumpliendo de las profecías del profeta Isaías y también de las profecías que venían y que han de suceder referentes a la venida de Cristo. Aquí podemos encontrar profecías también como el pregonar el día de venganza de nuestro Dios. Para eso tenemos que adentrarnos y acercarnos a el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 19, versículo 2, la palabra dice, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Cristo ha de cumplir las profecías y el día de venganza hace referencia al día en que Cristo vuelva a buscar a sus hijos y a hacer justicia, a castigar el pecado y a tener misericordia con quienes decidió que fueran llamados. Cristo, entonces, su primer rol es la profecía. Luego el sacerdocio.
el sumo sacerdote. Les invito a que podamos leer ahí Hebreos 4, versículo 15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Mis hermanos, esta palabra tenemos que entenderla en razón de que Cristo es el sumo sacerdote, aquel que viene al servicio del ministerio y la misión de salvación del plan del Señor, del plan de Dios. Cristo vino a trabajar para hacer salvación, a mostrarse como el Hijo de Dios, pero a ser el sumo sacerdote, a cumplir toda la ley. Por eso la palabra dice aquí que fue tentado en todo, pero sin pecado, porque era intachable en la ley. Pero además que Él no podía no compadecerse de las debilidades de quienes eran llamados por la buena noticia de salvación. Por ende, Cristo venía como sumo sacerdote también a hacer sacrificio, a romper la ley del Señor, a que dejaran de matar animales, sino que a Él convertirse explícitamente en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya no más animales, no más sangre ni sacrificios en el tabernáculo, sino que la sangre del Cordero de Dios quitaba el pecado del mundo, quitaba toda la corrupción y el incumplimiento de la ley. Cristo Jesús, el sacerdote. Y por último, su misión de rey, mis hermanos. Dios coronado en esta tierra, avergonzado, con una corona de espinas, mis hermanos. Vino a cumplir su rol de rey. Recibió una corona de espinas. ¿Para qué? Para que pudiese pagar el pecado de toda la humanidad, para que pudiese sanar los corazones heridos de los que hablaba Isaías, para que pudiese cumplir el anuncio de las buenas noticias y el cumplimiento de las profecías de un Salvador y de un Redentor del mundo. Cristo Jesús fue exaltado hasta lo sumo y Dios puso su nombre sobre todo nombre, como dice la palabra en Filipenses. Por ende, hermanos, nuestra segunda enseñanza es que el rol de Cristo fue ser un profeta que profetizaba la buena noticia, un sumo sacerdote dispuesto al sacrificio para sanar los corazones heridos y además ser coronado como rey. La guinda de la torta, el cumplimiento de las profecías, la resurrección de Cristo Jesús. Mis hermanos, para finalizar, yo quisiera que nosotros pudiésemos reflexionar también en lo necesario que es darle una vuelta a este sentido de la tradición de las semanas de Adviento. Quizás todos los años, de manera sistemática, preparamos estas semanas como iglesia para anunciar la venida de Cristo, pero quizás nuestros corazones no están vigilantes, atentos a la palabra de Dios, conscientes de lo que significa, quizás distraídos de la corriente del mundo que nos lleva hoy día quizás a ver otro significado en la Navidad. Pero hoy, mi hermano, te invito a que puedas centrar tus pensamientos, tu corazón, tu búsqueda en la palabra, a estas maravillas. La evidencia del cumplimiento de las profecías. Cristo Jesús, la palabra de Cristo Jesús, ungido por Dios mismo a cumplir las profecías del nacimiento de un Salvador, que fueron anunciadas 700 años antes de que naciera. Meditemos en ellas, mis hermanos. Y quiero permitirme también hablarle a las personas que quizás el día de hoy pudiesen estar viendo por primera vez una prédica, quizás por segunda o tercera vez, buscando quizás esperanza, quizás buscando algo que los salve, que les quite la amargura del corazón. Si estás buscando es porque hay una necesidad, tienes una necesidad de búsqueda en el corazón.
quiero decirte que tú y yo tenemos heridas. Nuestro corazón tiene heridas. Tú puedes ser sincero contigo mismo. Tú conoces cuáles son las heridas de tu corazón. Y estás buscando respuesta. Y las heridas de tu corazón se producen a causa del pecado que tú y yo llevamos adentro. Y además tengo el deber de decirte que si esas heridas no son atendidas a tiempo, estás yendo a la muerte. Y no me estoy refiriendo a la muerte de este mundo, de desaparecer y de dejar las cosas de este mundo, sino más bien a una muerte eterna, a un castigo eterno, al infierno. Esas heridas causadas por el pecado nos tienen enemistados con el Señor. Pero quiero decirte también que hay una buena noticia. Hay una noticia maravillosa para tu vida. Y es que hace 2000 años atrás, Cristo Jesús estaba cumpliendo profecías y palabras, estaba naciendo para vivir y morir en una cruz con un fin: curar tus heridas. Dios, Jesús, quiere curar tus heridas. Quiere que tú vengas a Él, que tú te postres a Él y reconozcas que eres débil, que tú no puedes sanar esas heridas, que ni tu capacidad económica, ni tu éxito, ni tu prosperidad, ni tu bienestar, ni tu familia, ni nada de lo que hay en este mundo va a poder llenar el vacío del corazón. Solo Cristo puede hacerlo. Acepta a Cristo en tu corazón. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere quitar tu tristeza. Y Él quiere poner gozo en tu vida. Te está llamando el Señor. A ti, hermano, también, que quizás tienes debilitada tu fe el día de hoy. Cristo te está llamando a fortalecer tu fe. Vuelve a sus escrituras. No cuestiones. No busques en el cielo. Porque la revelación del Señor, la revelación especial del Señor está en su palabra santa. Ahí vas a encontrar fortaleza espiritual. Vas a encontrar fortaleza para tu fe, confianza y paz, descanso en que Cristo viene. Viene a buscarnos y viene a curar las heridas y viene a hacer justicia por el pecado y a tener misericordia de quienes quiso tener misericordia, mis hermanos. El Señor bendiga su palabra. Quiero finalizar e invitarle a que podamos orar cada uno en donde se encuentre. Amado Señor, gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, siempre llega a tiempo a nuestro corazón. Padre, porque tu palabra es maravillosa, tu palabra responde y da testimonio fiel del cumplimiento de las profecías, del nacimiento de un Salvador, Cristo Jesús. Gracias te damos porque en tu palabra podemos ver que hace miles de años, Señor, un hombre inspirado por Dios, se le revelaron cosas maravillosas para la humanidad. Y hace miles de años más también esas cosas fueron cumplidas, Señor. Y en tu palabra podemos confiar que todo lo que falta por cumplirse, Señor, será cumplido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en la obra redentora de Cristo Jesús. Padre Santo, yo te pido que tú fortalezcas nuestros corazones y nuestra fe, y que tú dispongas, Señor, todo nuestro ser en estas semanas, para que tú seas el centro, Señor, para que tu Hijo, Señor, sea el centro, para conmemorar el nacimiento del Salvador, la buena noticia de salvación para el mundo, Señor. Gloria sea a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido, hermanos, con un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga.